Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Reciban una cordial bienvenida a nuestro foro Quality Tips del mes de marzo. Para nosotros es un gusto contar con todos ustedes en esta tarde. En este día además vamos a tener un tema súper especial que es la actualización en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Bienvenidos todos, de verdad que nos encanta que nos estén acompañando en este espacio. Quiero recordarles, si me permiten, que los foros Quality son el resultado de la fusión de las marcas Proasecal, Control de Calidad Externo, Quality Consulting y Quality Academy. Recuerden que estos eventos se realizan una vez al mes, son en vivo y nos acompañan expertos que nos comparten sus conocimientos y nos regalan además tips en temas técnicos de interés. Quiero también comentarles en este momento desde dónde nos están acompañando. En este momento tenemos 538 personas enlazadas. Nos están acompañando desde República Dominicana la doctora Vanessa. Buenas tardes, bienvenida, un gusto tenerte en este espacio. Nos está acompañando la doctora Fátima Macías, la doctora Margarita, nos está acompañando Catherine desde Perú. Bienvenida, doctora, un gusto contar con su presencia. Desde Buga, Colombia, con un calor delicioso, me imagino allá, qué rico. Desde Popayán, desde el sur occidente de nuestro país hermoso que es Colombia. También quiero darle la bienvenida a la doctora Astrid Amaya. Nos está acompañando el doctor Mariano González desde El Salvador. Bienvenido, doctor. Un gusto contar con su presencia. También nos está acompañando desde Cauca la doctora Zuleima Herrera. Muy buenas tardes para todos. Desde República Dominicana, la doctora Vanessa, desde Sincelejo, Colombia. Bueno, desde muchas partes, desde Ciudad de México. Hola para todos ustedes, desde Valledupar, Colombia. Permítanme avanzo algo más para no dejar de saludar a nuestros participantes. Desde Bolivia, muy buenas tardes, doctora Fabiola Linares, bienvenida. Desde La Guajira, desde el norte de Colombia, un gusto contar con todos ustedes. Desde Perú, la doctora Breña, desde Bogotá, por supuesto, la capital, desde Ecuador. Un gusto, más adelante seguiré eh, contándoles desde dónde nos están acompañando. Quiero recordarles, por favor, que las personas que tengan alguna pregunta, es importante que las formulen a través de la opción de preguntas y respuestas. Les agradecemos infinitamente que no lo hagan por el chat, ya que allí es un poquito más complicado identificarlas y además gestionarlas. Les estaba contando un poquito sobre los foros Quality y les decía que son espacios que se realizan una vez al mes. Nos van a acompañar siempre expertos en temas, entonces es muy valioso que ustedes nos acompañen en estos espacios. Por otra parte, las personas que requieran constancias de participación, recuerden que han debido diligenciar de manera pertinente y completa todo ese formulario de inscripción y nos deben acompañar el día de hoy en este foro mínimo en el 80%. Recuerden también que estas constancias van a estar disponibles dentro de 48 horas hábiles. Ustedes pueden descargarlas, bien sea por la página de Proasecal o por la página también de Foros Quality Tips, yendo a la opción descargar constancias. Les voy a agradecer a mis compañeritos si por el chat nos regalan estas páginas para que todos nuestros participantes las tengan disponibles. Nuevamente sigo agradeciéndoles a todas las personas que nos están acompañando. Desde Ciudad de México tengo a la doctora Idalía, la doctora Elizabeth Posada, está también la doctora, permítanme, bueno, aquí veo a la doctora Milena. Buenas tardes desde Medellín. Hola, bienvenida. Un gusto contar con tu presencia. Desde México, la doctora, a ver, no veo el nombre, pero bienvenidos todos nuestros hermanos mexicanos. Desde Cuba, qué delicia. Bienvenida, doctora Maida, un gusto. Muy bien, también quiero darles las gracias a todos nuestros clientes y a nuestros participantes del control de calidad externo de microbiología de Proasecal. Créanos que trabajamos constantemente en ayudarlos, en apoyarlos, en acompañarlos y por supuesto
en hacer que la calidad sea un pilar fundamental en esta área del laboratorio clínico. Para las personas que nos están acompañando el día de hoy y que no conocen nuestro programa de control de calidad externo de microbiología, quiero invitarlos a que veamos un video muy cortico, muy chiquito, pero allí les vamos a contar cuáles son las características principales de este programa. Así que, ingeniero José, cuando usted quiera, puede correr el video. Bueno, pues espero que se animen, nos contacten y les podamos dar mayor información sobre este programa que realmente es magnífico. Quiero contarles que en este momento nos acompañan 791 participantes. Muchísimas gracias. Como les decía hace un rato, es muy motivante para nosotros que ustedes nos acompañen en este espacio. Quiero dar los últimos saluditos. Nos están acompañando desde Veracruz, México, la doctora Rosa María Cortés, doctora Magali Fonseca, buenas tardes, María Allison, están también acompañándonos, bueno, desde Panamá, muy buenas tardes para ustedes, bienvenidos. Déjenme ver, desde Perú, la doctora Liliana Rodríguez. Muy bien, nuevamente muchas gracias a todos, creo que ya es momento de empezar nuestro foro. Creo que es momento de presentarles a nuestro invitado, que para mí es un gusto poder estar compartiendo este espacio con él. Él es el doctor Germán Esparza. Bueno, estoy de verdad muy emocionada de estar con él en este momento. Quiero contarles parte del currículum de Germán. Germán es profesor de microbiología clínica y antimicrobianos en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de los programas de especialización en infectología en la Universidad del Rosario y también en la Javeriana. Actualmente Germán es consultor internacional del Programa Especial de Resistencia Antimicrobiana de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Germán también es uno de los directores del Programa de Control de Calidad Externo de Microbiología de Proasecal y además es consultor del Subcomité de Susceptibilidad Antimicrobiana de la CLSI de Estados Unidos. Germán, nuevamente qué gusto poderte tener aquí. Para mí, bueno, es un placer como siempre. Buenas tardes, cuéntame cómo estás y cuando tú estimes pertinente, puedes dar inicio a tu charla, que bueno, ya no hagamos esperar más a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Magda Patricia. De verdad, para mí es un placer estar contigo. Has sido mi compañera durante todo este viaje y de verdad es un gusto compartir con todos nuestros clientes, con los que no son clientes, que esperamos que nos conozcan. Es un placer de verdad siempre llevar conocimiento a través de QualiTips. Y entonces vamos a hablar en esta tarde de antibiograma actualización 2023 basado
en las nuevas recomendaciones de la CLSI de los Estados Unidos. Como estaba diciendo mi compañera Patricia, es muy importante incluir las preguntas que tengan en la opción de preguntas y respuestas. Filtraremos algunas para el final de la presentación. Sin más preámbulo, vamos a arrancar. Aquí estamos. Bien, un abrazo para todos de varios países. Nos están escribiendo y contactando. Y vamos a hablar entonces de la actualización en pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Quiero primero que todo dar un disclaimer porque yo formando parte del subcomité, soy miembro del panel de expertos, soy consultor y dirijo dos proyectos en este momento. Uno es el M66, que es el proyecto de vigilancia de bacterias multiresistentes, y soy codirector del proyecto M02, M07 de actualización de los métodos de referencia de microdilución en caldo y el método estandarizado de discodifusión M02 que está a mi cargo. Entonces, digamos que participo activamente de las actividades del subcomité y bueno, digamos que represento a gran parte de ustedes allá en la CLSI. Entonces, para esta charla, el objetivo que tengo, digamos, con el tiempo con el que contamos, es revisar las actualizaciones más importantes. Hay muchas más. Recuerden que ustedes pueden entrar a la CLSI, buscar el manual M100 gratuito, está en línea, y pueden encontrar las tablas de actualizaciones anuales y revisar qué ha cambiado, porque no solamente son puntos de corte, sino además criterios de control de calidad y otras recomendaciones que son importantes. Pero por el tiempo que tenemos y por este foro vamos a hacerlo en los cambios que para mí son más dramáticos para el año 2023. Vamos a enfocarnos entonces en la actualización de la tabla 1, agentes antimicrobianos recomendados para tamizaje y reporte en laboratorios de microbiología. La tabla 1 fue totalmente rediseñada, tiene algunos puntos nuevos muy interesantes que quisiera discutir con ustedes. Y hablaremos de los cambios en los puntos de corte para micacina en enterobacterales y pseudomonas aeruginosa, gentamicina en enterobacterales y por qué fue eliminada para pseudomonas aeruginosa, toramicina en enterobacterales y pseudomonas, y al final piptazo para pseudomonas aeruginosa, que también tuvo algunos cambios que quiero explicar. Bien. Empecemos hablando de la nueva tabla 1A, agentes antimicrobianos considerados para tamizaje y reporte por parte de los laboratorios de microbiología. Recordemos que la tabla 1A es nuestra hoja de ruta para el antibiograma. De la selección de los antimicrobianos más apropiados para tamizar e informar es una decisión que debe hacer cada laboratorio en consulta con el equipo del PROA y otros tomadores de decisiones relevantes a nivel institucional. Las sugerencias que aparecen en estas tablas se basan en los agentes antimicrobianos aprobados por la FDA para uso clínico. Está dirigida hacia laboratorios de los Estados Unidos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchos de los antibióticos que aparecen en las tablas son de uso en los Estados Unidos únicamente, pero se puede extrapolar a otras partes y otras regiones, como por ejemplo en nuestros países, que es lo que hacemos nosotros con la CLSI. Quiero contarles que a través de la OPS, mi compañero Marcelo Galas y el suscrito, estamos trabajando para tener una tabla 1A para Latinoamérica. Ojalá podamos tenerla e implementarla. También eso está basado en factores específicos del paciente, la edad, sitio corporal, factores específicos del microorganismo, como el perfil completo de susceptibilidad antimicrobiana. Debe ser discutida con las guías institucionales para desarrollar protocolos de tamizaje y reporte. Entonces, ¿por qué cambiaron las tablas 1? Recordemos que esta es la tabla 1A como lucía el año pasado, 2022, que era un formato vertical con los antimicrobianos que llamábamos de grupo A, grupo B, grupo C o grupo urinario. Ahora hablamos de la tabla 1A para enterobacterales en un formato que es horizontal. Y vamos a hablar de algo que en inglés se llama tiers, que es como el paso a paso del tamizaje para describir cómo se deberían entonces tamizar esos antimicrobianos frente a esos microorganismos en la rutina de trabajo. La CLSI ha estado trabajando por más de 3 años en actualizar estas tablas. No ha sido fácil poner de acuerdo a la gente. Nuevos antibióticos disponibles han entrado al mercado, algunos también han salido, por lo tanto las tablas tenían que actualizarse y editarse. También están basados estos cambios en el concepto del PROA y en el reporte en cascada, algo que los americanos llaman Cascade Report,
para garantizar que los antibióticos de menor espectro sean usados inicialmente y los de mayor espectro sean usados hacia el final para tratar de disminuir esa presión selectiva que genera resistencia antimicrobiana. Entonces vamos a navegar por estas tablas a mirar y comentar algunos cambios importantes. Quiero, por solicitud de la CLSI, que les manda muchos saludos, hacer una claridad sobre esta tabla 1A. En el título que ustedes encuentran acá, que es tal cual como aparece en el internet o cuando ustedes la descargan cuando la compran, dice enterobacterales que no incluyen a productores de AMC inducible y a Salmonella y Shigella. Hubo un error de imprenta, hubo un error de edición en esta tabla, así que quiero contarles que la tabla se va a llamar tabla 1A, enterobacterales que no incluyen a Salmonella y Shigella, pero los AMC siguen aquí incluidos. Fue que hace unos años, cuando estuvimos en las primeras discusiones, se estaba pensando en sacar AMC, Enterobacter cloaci, por ejemplo, Klebsiella aerogenes, Citrobacter frendoi a una tabla aparte, debido a las guías de la ITSA. Desafortunadamente, pues no llegamos como a un acuerdo, así que por ahora, enterobacterales productores y no productores de AMC están aquí. Lo que sí sacamos de esta tabla es Salmonella y Shigella, que tiene ahora su tabla aparte. Entonces, volvamos acá. La tabla 1A, entonces tenemos en el Tier 1 o los antibióticos que deben ser probados inicialmente, son agentes antimicrobianos que son apropiados para pruebas de rutina y reporte primario. Tenemos ampicilina, cefazolina, tenemos cefotaxime o ceftriaxone. Recordemos que son intercambiables, al menos in vitro. La verdad, si me preguntan a mí, yo prefiero siempre probar ceftriaxona. Digamos que muchos de los estudios están hechos con ceftriaxona, pero digamos que desde el punto de vista técnico se puede probar cualquiera de los dos. Tenemos amoxiclavulánico, ampicsulbactam, piptazo, genta, ciproilivo, trimetoprim sulfa. Y a nivel urinario tenemos cefazolina como subrogado para infección del tracto urinario no complicado y predecir cefalosporinas orales, como cefalexina, por ejemplo. Y tenemos nitrofurantoína acá. En el Tier 2, ¿y qué significa Tier 2? Agentes antimicrobianos que son apropiados para rutina, que son apropiados para reporte primario, pero que pueden ser reportados siguiendo reglas de reporte en cascada que se establecen en cada institución. Si tenemos sensibilidad a los del Tier 1, probablemente los del Tier 2 podemos suprimirlos o depende del protocolo institucional. Ahí tenemos cefuroxime, que es un antibiótico que yo no entiendo muy bien, la verdad yo le digo la generación perdida porque es una cefalosporina que en mi cabeza es muy difícil de colocar en protocolos y tiene tanta presión selectiva como ceftriaxona. No crean que cefuroxime por ser de segunda no selecciona resistencia, eso es un error, eso es mentira, eso selecciona tanto como ceftriaxona. Bueno. Cefepime, ertaime y meropenem. Noten que aquí no aparece doripenem. En algunos países aún se tiene doripenem, pero ya prácticamente sale del mercado en los Estados Unidos. Tenemos toramicina, micacina, cefotetán y cefoxitin, que llamamos cefamicinas, y tetraciclina. En el Tier 3 son agentes antimicrobianos que son apropiados para la rutina, para pruebas primarias en instituciones que sirven pacientes que tienen alto riesgo de multidrogo resistente, pero que únicamente deberían ser reportados siguiendo reporte en cascada establecido en cada institución. Ahí tenemos cefiderocol, que es una molécula que desgraciadamente no tenemos aún en Latinoamérica, pero que deberíamos pensar en traer muy pronto. Ceftazimia avibactam, imipenem relebactam, meropenem vaporbactam, plazomicina y fosfomicina. Recuerden que fosfomicina solo está indicado para tamizaje en Escherichia coli. Y en el Tier 4 tenemos agentes antimicrobianos que pueden requerir tamizaje y reporte por el médico. Si los agentes antimicrobianos en los otros grupos ya no son óptimos por varios factores, toxicidad o resistencia. Ahí tenemos astrionam, ahí tenemos ceftarolina, ahí tenemos ceftazidime y ceftolozano tazobactam. Y bueno, y tengo que ser muy claro que estando adentro yo peleé por ceftazidime. Yo creo que ceftazidime no debería estar en el Tier 4, debería estar aquí porque sirve para detectar BLES y es una opción que uno debería tamizar también muy seguramente para productores de OXA48, por ejemplo. Esta es la tabla para Salmonella y Shigella como quedó en la CLSI 2023. Entonces, en el Tier 1 quedó ampicilina, cipro y livo, trimetoprim sulfa, cefotaxime o ceftriaxona. Recuerden que siempre decíamos que cefotaxime o ceftriaxona se probaban era cuando era extraintestinal o cuando solicitud médica,
pero ya hay que probarlo de rutina. Las razones, tenemos muchísimas beta-lactamasas de espectro extendido en Salmonella y Shigella. Muchísimo, sobre todo en nuestra región. Y curiosamente, la mayor proporción de beta-lactamasas de espectro extendido en Salmonella y Shigella ocurren sobre todo en estos países de medianos y bajos ingresos, y en el caso de Salmonella, particularmente las notifoideas. Un punto importante que quiero recordarles, quiero que miren muy bien esta tabla. Aquí no aparece ácido nalidíxico. Por favor, no sigan probando ácido nalidíxico. Eso es old fashioned, eso es microbiología vieja, desactualizada, ya no lo hacemos. Da falsos sensibles en salmonela por algunos mecanismos de resistencia que no captura, como los plasmídicos. En el Tier 2 tenemos acitromicina, que es un macrólido que se puede dar oral para el manejo de Salmonella y Shigella. Ojo con las contraindicaciones. No hay nada en el Tier 3, y en el Tier 4 tenemos ertapenem, imipenem y meropenem para aquellas Salmonellas y Shigellas productoras de ble y tetraciclina. En Pseudomonas aeruginosa, bueno, este es otro también bastante polémico. Entonces, tenemos en el Tier 1 ceftazidime, cefepime, piptazo, tobramicina, cipro y livo. En el Tier 2, o agentes antimicrobianos para rutina, pero reporte cascada, IMI y meropenem. En el Tier 3 tenemos cefiderocol, ceftazimivactam, ceftolozano, tazobactam e imipenem relebactam. Y en el Tier 4 tenemos Aztreonam. Ojo con Aztreonam. La razón por la cual Aztreonam se pasó para el Tier 4 es que la literatura más reciente muestra que no es muy buen antibiótico anti-pseudomonas. Se ha venido estudiando más Aztreonam debido a los problemas de las metalo que tenemos, pero yo quiero ser muy claro en que Aztreonam avibactam no va a venir para Pseudomonas aeruginosa. La compañía que lo está desarrollando no lo está colocando en la solicitud para la FDA. Entonces, de nuevo, es otra razón para traerse cefiderocol. Y noten esto que les voy a explicar en detalle en un momento. Amicacina quedó solo para orina y no aparece gentamicina por ninguna parte. Entonces, los aminoglicósidos, si bien no son nuestros antibióticos favoritos, van a tener estas limitaciones. ¿Qué pasa con Burkholderia cepacia? Entonces, en Burkholderia vamos a tener solo Tier 1, ceftazidime, meropenem, livo, minociclina y trimetoprim-sulfa. No hay puntos de corte para moléculas como ceftazime y bactam, aunque me consta que en los Estados Unidos he visto que los americanos lo usan. Y no tenemos puntos de corte para otras moléculas como por ejemplo aminoglicósidos o polimixinas. Desgraciadamente en Burkholderia tenemos la limitación de muy pocas alternativas terapéuticas, y tampoco cefiderocol tiene puntos de corte para este grupo de microorganismos del complejo Burkholderia cepacia. En este Notropomonas, en el Tier 1, tenemos levofloxacina, minociclina y trimetoprim-sulfa. No hay nada en el Tier 2, en el Tier 3 tenemos cefiderocol, y en el Tier 4 tenemos ceftazidima sola. Ojo con ceftazidima sola. Nosotros estamos intentando sacarla de la tabla, y no es capricho, es que ceftazidima sola tiene una concentración mínima inhibitoria, una MIC90 ya muy alta, que es alrededor de 8 microgramos, por lo tanto no es muy potente contra esteno, y puede dar la falsa sensación de que se puede dar, y Stenotrophmonas es una bacteria que podría ser desastrosa en algunos grupos de pacientes debilitados. Entonces, yo la verdad no creo que ceftazidima sola sea una alternativa, digamos, que se pueda utilizar cuando hay resistencia a estos antibióticos en este microorganismo. La combinación de ceftazidima y bactam con Aztreonam sería la mejor alternativa cuando hay resistencia o intolerancia a trimetoprim-sulfa. Para otros no enterobacterales, entonces, recuerden que para estos no enterobacterales estamos haciendo microdilución. Si no es posible microdilución, tal vez ITES pueda ser una alternativa, pero la CLSI nunca lo va a recomendar. Lo otro importante es que estamos en revisión de esta tabla. Recuerden que otros no enterobacterales son, por ejemplo, Pseudomonas diferentes aeruginosa, putida, por ejemplo, Pseudomonas fluorescente. Otros no enterobacterales puede ser Chrysobacterium, pueden ser esfingomonas, etcétera. Y entonces ahí tenemos ceftazidime, gentai, tobra, piptazo, trimetoprim-sulfa y tetraciclina en el Tier 1. En el Tier 2 o Grupo 2, cefepime, imi, mero, amica, Aztreonam, cipro, livo, minociclina. No hay nada en el Tier 3 o Grupo 3. Y en el Tier 4 tenemos cefotaxime o ceftriaxona.
Esta es la tabla 1H para estafilococos con el nuevo modelo que tiene la CLSI implementado. Entonces, tenemos en el grupo 1 o tier 1 acitromicina o claritromicina o eritromicina. Entonces, aquí en la teoría es que se pueden intercambiar, ¿verdad? Porque son marcadores de grupo de macrólidos. Nosotros idealmente probamos eritromicina y predecimos con eso claritro y acitro. Ya el uso de acitro y claritro para infecciones por estafilo, pues será médica, ¿no? Ya los médicos decidirán. Clindamicina, tenemos oxa y cefoxitin. Recuerden que el caso de equipos automatizados de microbiología probamos los dos. Cuando hacemos disco para aureus solo probamos cefoxitin, pero ya tenemos puntos de corte de oxa para disco en el caso de estafilococos, epidermidis y de otros diferentes a aureus. Aquí tenemos doxiciclina, minociclina y tetraciclina, trimetropinsulfa, vancomicina, urinarios, nitrofurantoína. En el tier 2 o grupo 2, miren a penicilina. Se pasó del tier 1 o del grupo A, como lo teníamos antes, al grupo 2. ¿Por qué? Porque usted tendría que pensárselo muy bien para usar penicilina en el alimento de estafilococo, principalmente estafilococo aureus. La razón es que tendría que hacer las pruebas confirmatorias de que no tiene betalactamasas y el paciente muy seguramente tendrá que tener una infección con un inóculo controlado por el problema de estas enzimas. Bueno, ustedes lo pudieron utilizar y ya será decisión de cada comité de infecciones, de cada infectólogo, pero tenemos esa limitación, por lo tanto se pasó acá, al tier 2. Tenemos daptil y Solid. En el tier 3 o grupo 3, ceftarolina, tedisolid, que no lo tenemos en Colombia para uso clínico, rifampin y lefamulina, que es una molécula, una pleurobutilina para uso en pulmón. Y en el tier 4 tenemos cipro, olivo, tenemos moxifloxacina. Si ustedes me preguntan, yo prefiero probar cipro en estafilo porque es marcador de grupo y es el que más se utiliza muy seguramente para infección osteoarticular y de tejidos blandos, pero puede ser una alternativa al livo. Dalba, oritavancina, telavancina son lipopéptidos de larga duración, de amplio espectro y sobre todo de vidas medias supremamente largas, pero nosotros aún no lo tenemos en Latinoamérica. Y gentamicina quedó aquí de últimas porque la verdad la única indicación que tiene para Staphylococcus aureus es endocarditis de válvula protésica, pero pues hay mejores alternativas. Para enterococo, entonces en el grupo 1, ampicilina y penicilina. Sugerencia, mejor dicho, recomendación y súplica, prueben los dos. No prueben uno solo, no prueben solo ampi. Si ustedes me preguntan hace algunos años, tal vez unos 7 a 8 años, yo decía pruebe ampi, que es el que vas a usar, pero eso ha cambiado porque hemos encontrado algunos enterococos que tienen mutaciones en ciertas PVPs que van a lucir sensibles a AMPI, resistentes a PENI y fallan en el tratamiento con imipenem y piperacillina tazobactam en infecciones intraabdominales complicadas. Así que la recomendación es pruebe los dos. Si los dos son sensibles, puede dejar usted solamente ampicilina en el informe. Tenemos nitrofurantoína acá, tenemos en el grupo 2 banco, genta, para tamizaje de resistencia de alta carga, no se da sola nunca. Daptomicina, linezolid, tenemos cipro y livo. Aquí tenemos en el grupo T streptomicina, también para tamizaje de alta carga o de resistencia de alto nivel en la combinación sinérgica. Nosotros en Colombia, estreptomicina se debe quedar reservada para tuberculosis, esa es la razón. La verdad se utiliza muy poco. Tedisolid que no lo tenemos, fosfomicina sí, tetraciclina también. Y en el tier 4 tenemos dalbavancina, oritavancina y telavancina, los lipoglicopéptidos de larga duración, de larga vida media. Hemófilus influenza y parainfluenza, en el grupo 1 ampicilina, en el grupo 2 cefotaxime o ceftazidime o ceftriaxona. Tenemos ampicsulbactam, moxiclavulánico, cipro, olivo o moxi y trimetropim sulfa. Recuerden que a estos antibióticos de primera elección, en el caso de hemófilus puede presentarse resistencia o por beta-lactamasa, principalmente TEM o ROP1, o por mutaciones en las PVPs. Así que yo aconsejo la verdad de rutina probar ampicilina, moxi, ampicsulbactam y ceftriaxona. Es lo ideal para poder saber cómo manejarlo. Tenemos en el grupo 3 meropenem, en el grupo 4 erta o imipenem, y aquí aparecen macrólidos, acitro, claritro, astrionam, cefaclor, ceprosil, cefdinir o cefixime o cepodoxime, ceftolozano, ceftarolina, cefuroxima, lefamulina, rifampin y tetraciclina. Para Neisseria gonorrea tenemos en el grupo 1 acitromicina, ceftriaxona, cefixime, cipro y tetraciclina. Es muy importante que Neisseria gonorrea
ustedes recuerden que no aparece para tamizaje bencilpenicilina. Entonces ya viene estos antibióticos acá incluidos dentro de la tabla. Si ustedes quieren pueden hacer una prueba de beta-lactamasa rápida, pero la verdad bencilpenicilina la resistencia es muy alta y en la mayoría de las guías ya no es el antibiótico de primera elección. De acuerdo con las guías del CDC, tenemos ceftriaxona combinado con doxi o acitromicina como las primeras alternativas. Streptococcus pneumoniae, ¿qué podemos decir de esta bacteria? Desafortunadamente lo que vemos es un aumento en la resistencia, principalmente marcado por serotipos circulantes, y entonces tenemos en el grupo 1 eritromicina, bencilpenicilina, trimetoprim-sulfa, cefotaxima o ceftriaxone. En el tier 2 meropenem, clindamicina, doxi, tetra, livo y moxi y vancomicina. No hay nada en el tier 3, en el tier 4, amoxicilina, moxiclavulánico, cefepime, ceftarolina, erta, imipenem, lefamulina, linesolid, cefuroxima y rifampin. Una cosa importante es que ceftarolina es muy potente para aquellas cepas de streptoneumonía resistentes a bencilpenicilina. Entonces no sería mala idea probarlo porque se puede utilizar, está en la indicación, tiene indicación pediátrica además. Entonces es un antibiótico que, bueno, está en el tier 4, yo lo hubiera puesto un poco más antes, pero bueno, es una molécula que se puede también emplear. Ojo con streptoneumonia, porque sí nos preocupa mucho la resistencia que se está viendo a bencilpenicilina y cefalosporinas. Sobre estreptococos del grupo beta-hemolítico, seguimos con la misma recomendación, que es no hacer antibiograma de rutina para betalactámicos como AMPI o penicilina, que son el tratamiento de elección. Hay algunos reportes de estreptococos con una SIM elevada en el rango, digamos, no susceptible para los betalactámicos, pero han sido principalmente pacientes ya previamente expuestos al betalactámico. En el Tier 1 o Grupo 1, clinda, eritro, bencilpenicilina o ampicilina. En el Tier 2, tetraciclina. En el Tier 3 tenemos cefotaxima, ceftriaxona y vancomicina. Y en el Grupo 4 tenemos cefepime, ceftarolina, linesolid, tedisolid, dapto, livo, dalba, orita y telavancina. Un punto importante, a pesar de las controversias, que aquí no estamos probando trimetoprim-sulfa, hay de pronto hay un cuerpo de controversia que muestra que podría ser útil, pero por lo menos desde el punto de saltamizaje no lo podemos hacer. La otra recomendación es que tú lo puedes considerar igual a Streptococcus pyogenes que a Galactia. Ojo con la Galactia, sobre todo en mujeres en las cuales se les está haciendo tamizaje de portadoras, porque si son alérgicas, la siguiente alternativa sería Clinda o Banco. Entonces hay que siempre también tenerlas en cuenta en los antibiogramas. Para Streptococcus del grupo Viridians y terminar con esta parte de la tabla 1, tenemos ampicilina y penicilina en el grupo 1, cefotaxima o ceftriaxone, Banco en el grupo 2, en el grupo 3 o tier 3, linesolid, tedisolid, dalbavancina, oritavancina y telavancina, en el tier 4, cefepime, ceftolozano, tazobactam. Aquí se coloca porque resulta que los Streptococcus viridans están dentro del claim de la FDA debido a que pueden causar infecciones intraabdominales donde ceftolozano está indicado. Está clindamicina, eritromicina y levofloxacina. No se les olvide, si ustedes van a dar manejo para Streptococcus agalacti y Streptococcus viridans con vancomicina, que tienen que probarlo. Porque podría haber VAN-G y otros genes VAN que ya se han reportado y que podrían llevar a resistencia y falla terapéutica. No es tan infrecuente. Bien. Cambios en los puntos de corte. Hablemos un poquito de los aminoglicósidos. Entonces, dentro de los aminoglicósidos tenemos varios de ellos: streptomicina, tobra, neomicina, mica, genta y este nuevo que es un neoglicósido, plazomicina, que no tenemos en Latinoamérica aún. Recordemos que plazomicina, la compañía que lo diseñó y lo lanzó al mercado quebró. En los Estados Unidos, el desarrollo de plazomicina costó $200 billones y la compañía en el primer año de venta de plazomicina solo alcanzó algunos miles de dólares de profit, de beneficio, por lo tanto se declaró en bancarrota. Luego lo compró una compañía india y se está intentando pues regresar a plazomicina, aunque yo no le veo mucho futuro en Latinoamérica por el problema de la CNDM. Entonces, esta es la historia de los aminoglicósidos. Son antibióticos exageradamente viejos. Miren eso: streptomicina en el 44, neomicina en el 49, kanamicina en el 57, paromicina en el 59, spectinomicina en el 62, gentas de 1963,
Tora de 1968, Sizomicina del 72, Amicas del 72 y Netilmicina de 1975. Son antibióticos entonces que ya tienen muchísimos años con nosotros en el área clínica. El mecanismo de acción de los aminoglicósidos es principalmente unirse a la subunidad 30S del ribosoma, interfiriendo con la unión de este compuesto, que es el inicio de la síntesis de proteínas, que marca el complejo de iniciación. Entonces no hay una síntesis adecuada de las proteínas. Igualmente causa una lectura errada del RNA mensajero, por lo tanto interfiere con la síntesis de proteínas de manera irreversible. Entonces, son bactericidas por definición, son inhibidores de la síntesis de proteínas irreversibles, también tienen efecto permeabilizante de la membrana externa, que ha sido un hallazgo más bien reciente, pero muy interesante. Solo son activos en bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Son inactivos para todas las bacterias anaerobias. Necesita enzimas respiratorias para poder ingresar al sitio de acción o al sitio blanco. Por lo tanto, allí no van a funcionar en anaerobios y ustedes van a utilizar aminoglicósidos para cavidades en las cuales los anaerobios puedan estar presentes. Definitivamente deberían adicionar una terapia adicional antianaeróbica. Su espectro comprende gram positivos como estafilo, y fuera de estafilo en gram positivos, la verdad la actividad es supremamente mala. En gram negativos actúa con enterobacterales, con contadas excepciones. Recuerden que, por ejemplo, C. ratia tiene problemas con algunos aminoglicósidos. Providencia también tiene problemas con algunos aminoglicósidos. También en no fermentadores de la glucosa, como Pseudomonas y Acinetobacter, puede ser una alternativa. Tienen limitada penetración en el epithelial lining fluid del pulmón. Tienen alta concentración en sangre y orina. Su concentración es dependiente. Es Cmax-Mic, el parámetro farmacológico que define su eficacia, y se dosifican una vez al día con ciertas excepciones como endocarditis. Ya ahora lo vamos a ver en una diapositiva. Presentan toxicidad renal y toxicidad óptica importante, que no debería ser descuidada. Dentro de los mecanismos de resistencia a los aminoglicósidos, si bien no son antibióticos que nos apasionen mucho, es importante mirar que puede haber resistencia intrínseca a través de mutaciones en el ribosoma, enzimas modificadoras, cambios en la permeabilidad de la membrana, porque si cambia entonces para volverse más positiva los puede repeler, bombas de expulsión que ocurren en algunos microorganismos como Burkholderia y proteasas de membrana. Resistencia adaptativa, por ejemplo, la propia biofilm o biopelícula, células persistentes, cambios fisiológicos en estas células y la motilidad en swarming, por ejemplo, de Proteus. Y resistencia adquirida, mutaciones cromosomales, toma de plásmidos de resistencia, etc. Dentro de las enzimas modificadoras más estudiadas tenemos tres grandes grupos: las fosfotransferasas, las nucleotidiltransferasas y las acetiltransferasas. Pero aquí el profe Germán pone en rojo una que es la RNA16S metiltransferasa, porque esta genera resistencia panaminoglicósido para todos, incluyendo plasomicina. Pero lo más intrigante de esto es que viajan los plásmidos donde están las NDM. Entonces, al estar allí, esta enzima con las NDM va a hacer que mate a la mayoría de los aminoglicósidos, genta, mica, tora y plasomicina. Por lo tanto, teniendo tanta NDM en Centroamérica, Suramérica, yo creería que es muy difícil aquí que plasomicina sea un antibiótico que nos dé alguna ventaja sobre los demás. Pero ahora ustedes en la discusión me dejan saber qué opinan. Bien, entonces, esta foto la tomé de una página de Facebook que yo sigo que se llama Cazadores de Microbios, pero me encanta porque además define una enzima muy interesante que es la AAC6'. Esta es una enzima bifuncional, es decir, actúa contra quinolonas, pero actúa contra aminoglicósidos al tiempo. Entonces genera resistencia cruzada, desgraciadamente. Puede afectar norfloxacina, ciprofloxacina, ácido anhidríxico, y también puede inactivar kanamicina, amicacina y tobramicina. Y lo más peligroso es que se ha encontrado que viaja en los plásmidos, donde viajan algunas betalactamasas de espectro extendido, desafortunadamente. ¿Por qué cambiaron los puntos de corte de los aminoglicósidos? Entonces, la CLSI tiene un manual llamado el M23, que es nuestra hoja de ruta, digamos, nuestro mapa, nuestra brújula para determinar cambios en los puntos de corte.
Y unos de los parámetros que indicaron que esos puntos de corte de los aminoglicósidos debían ser ajustados eran los parámetros PKPD, que mostraban que la exposición al antibiótico con los puntos de corte que teníamos era exageradamente disminuida porque los puntos de corte se colocaron desafortunadamente muy altos para este grupo de antibióticos. Entonces, esto es lo que teníamos, miremos acá, para el año 2022 teníamos gente atobra mica, teníamos gente atobra sensible menor de 4, ¿sí? Teníamos amicacina menor de 16 y estos se aplicaban aquí en esta tabla para enterobacterales, pero eran los mismos para Pseudomonas aeruginosa. Quiero mostrarles esta foto que la consiguió el doctor Nav Narayanan en la CLSI. Miren cuándo se establecieron los puntos de corte de Amica Genta y Toura. 1979, cuando la CLSI no se llamaba CLSI, sino se llamaba NSCLS, que de pronto algunos de mis compañeros recuerdan que así la conocimos cuando estábamos arrancando. Y miren, los puntos de corte son los mismos: amicacina menor de 16, genta menor de 4 y tobramicina menor de 4. Fueron establecidos en esa época. Yo ni siquiera había nacido cuando ya se tenían los puntos de corte que estábamos utilizando hasta el año pasado. Entonces, miren lo interesante, esos son datos muy precarios de la susceptibilidad en ese momento. Ahí está referenciado Dr. Ron Jones, año 1981 del Journal of Clinical Micro. Entonces dice, los niveles en sangre de gentamicina no deberían exceder de 8 a 10 microgramos por mililitro por el potencial de toxicidad de la droga. Por tanto, las cepas que tengan mix de más de 8 son claramente resistentes. Las cepas con mix menores de 4 son frecuentemente consideradas susceptibles y aquellas inhibidas por 8, pero no por 4, son a lo mejor intermedias en sensibilidad. Las cepas con mix de 8 podrían ser susceptibles a niveles sustancialmente menores de 8, pero mayores de 4. Un punto de corte menor de 6 para la categoría susceptible podría ser lógico para usar como el comúnmente usado menor de 4. Los niveles de amicacina rara vez exceden 25 a 30 microgramos por mililitro y consecuentemente la resistencia es frecuentemente definida como una MIC mayor de 32. Entonces era muy interesante porque medían niveles séricos y comparaban con las MIC in vitro y así era como estaban calculados los puntos de corte al inicio, hace 40 y pico de años que empezaron con estas determinaciones para los aminoglicósidos. Si uno mira las dosificaciones por indicación, esto es gentamicina. Entonces, la dosis es 3 miligramos por kilo día dividido en 1 a 3 dosis, por ejemplo, para endocarditis. Con Misfelo hemos estado revisando, muchos utilizan 1 miligramo por kilo, 2 miligramos por kilo a 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas para infecciones intramnióticas, 1.7 miligramos por kilo cada 8 para ventriculitis y meningitis bacteriana, y para las demás infecciones, sepsis, cistitis, profilaxis prequirúrgica, ventriculitis, neumonía, es 5 a 7 miligramos por kilo una vez al día. Aquí están las guías que lo recomiendan. Para tobramicina, entonces tenemos 1 a 7 miligramos por kilo cada 8 horas, ventriculitis y meningitis bacteriana, 5 a 7 miligramos por kilo una vez al día para shock séptico, cistitis, 5 miligramos por kilo, otras infecciones 7 miligramos por kilo, guía para infecciones relacionadas en pacientes con cáncer, neumonía intrahospitalaria asociada a la ventilación mecánica, infección intraabdominal complicada. Y 10 miligramos por kilo una vez al día para exacerbación de fibrosis quística. Y amicacina tenemos 5 miligramos por kilo para ventriculitis y meningitis bacteriana, 15 a 20 miligramos por kilo, que es la más utilizada, sepsis shock séptico, cistitis, infecciones relacionadas con cáncer, ventriculitis y meningitis, neumonía intrahospitalaria asociada al ventilador e infección intraabdominal complicada. Aquí se dice que se podía dar hasta una dosis de carga de 30 miligramos por kilo o una vez al día en pacientes críticamente enfermos con sepsis o infecciones por gram negativos en estas publicaciones. ¿Cuál es el problema de los puntos de corte para enterobacterales? Es muy difícil conseguir datos clínicos contundentes en aminoglicósidos. ¿Por qué? No son los antibióticos más utilizados. Cuando se utilizan, generalmente es por un tiempo corto. La mayoría de infectólogos, cuando los utilizan a nivel endovenoso, los dan por 3, 4, 5 días máximo, excepto algunas excepciones, probablemente endocarditis que saben a más
días, pero generalmente es así, y lo otro es que se dan combinados, no se dan solos. Es muy difícil cuando tú tienes un antibiótico combinado saber cuál fue el que movió la balanza. Entonces, aquí por lo menos lo que muestran los datos, esto es para gentamicina en datos plasmáticos. Recordemos que el punto de corte de gentamicina era 4. Entonces, si los paramos acá en 4, vamos a ver cómo la aproximación para poder alcanzar el target attainment por encima del 80%, que es lo que se quiere para lograr actividad bactericida, era prácticamente nula, con una concentración de 4. O sea, definitivamente no. En una concentración de 2 se lograría, si se puede hacer un intervalo extendido, digamos, de ese medicamento, pero a una MIC de 4, que era el punto de corte de sensibilidad, definitivamente ni siquiera se lograba casi que ni estasis. O sea, prácticamente la actividad bactericida era nula. No se conseguía ni siquiera un log de reducción en la concentración en la carga de bacterias. Lo mismo ocurría en Epithelia lineal fluid del pulmón. Igual son antibióticos que tienen muchos problemas de penetración al pulmón, pero tampoco 4, ni siquiera en intervalos extendidos lograba tener una reducción de un log de carga bacteriana. Por lo tanto, esos puntos de corte fueron establecidos para gentamicina demasiado altos. Este es Tora. Quiero que se fijen en tobramicina. Tobramicina está un poco más a la izquierda y en tobramicina vemos algo distinto. En tobramicina el punto de corte era 4, desafortunadamente no se obtenía, digamos, una buena respuesta y una buena exposición al antibiótico, pero ya con Tora se puede ver cómo tiene un poco más de potencia, y si miramos acá, en el epitelio lineal fluid del pulmón, también se ve que tobramicina alcanza al menos en concentraciones de 1 y de 2 una actividad de reducción de carga bacteriana superior a lo que lo hace gentamicina. Amicacina, esto es para enterobacterales, esto es en niveles plasmáticos. Recuerden que el punto de corte de amicacina era 16 sensible y en 16 todos caen, miren aquí. Es decir, ni dándolo en intervalos extendidos, ni dándolo a 30 miligramos por kilo, y ojo con la toxicidad, se lograba actividad bactericida adecuada a 16. A 8 tampoco. Definitivamente en 4 era en algunos de estos regímenes, por ejemplo, una forma de poder optimizar el uso de este aminoglucósido y mejorar la exposición de las bacterias a la amicacina. Lo mismo ocurre en el modelo para Epithelia lineal fluid, para lo que es neumonías. En 16 prácticamente todas las aproximaciones caen a 0, es decir, la actividad bactericida es prácticamente nula. Tobramicina es diferente. Tobramicina hay que aprenderlo a querer, porque tobramicina desafortunadamente sí podría en algunos casos tener una mejor actividad bactericida en plasma y también en el epithelial lineal fluid. Por lo tanto, es una molécula que se quiere traer hacia la región de Latinoamérica. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? Esta es gentamicina. Entonces, vamos a ver con gentamicina lo que ocurre. Recuerden que el punto de corte de gentamicina para Pseudomonas aeruginosa estaba establecido aquí en 4, pero miren, en 4 es prácticamente nula la actividad de gentamicina en Pseudomonas. Podría tener un poquito de actividad en 1, mínima en 2, pero tal vez en 1, y el problema es la MIC90 de Pseudomonas. Encontrar Pseudomonas tan sumamente sensibles a gentamicina es muy difícil. Así que gentamicina para Pseudomonas muere en el intento. No se va a seguir utilizando, no se va a seguir probando. Verlo sensible en el plato del cultivo o en el panel automatizado es un artefacto, como dicen los americanos. Es un efecto allí in vitro, pero nada tiene que ver con la eficacia de ese antibiótico, y sería muy arriesgado seguir diciendo que gentamicina es una opción terapéutica adecuada para infecciones en Pseudomonas aeruginosa, aún como parte de la terapia combinada. Entonces, aquí nada que ver. ¿Qué pasa con amicacina? Bueno, con 16 en Pseudomonas aeruginosa lo mismo. Prácticamente la actividad es absolutamente nula. Entonces no se podía considerar. Con 4 puede haber algo de actividad. Definitivamente debería ser con 2 o menos, o con 1, pero tiene mucho que ver. Siempre recuerden la MIC90, la actividad in vitro, porque usted no puede colocar puntos de corte solo por PKPD lo más abajo y la MIC más baja, no, porque cuando usted lo pruebe siempre le va a dar un resultado raro, le va a dar un resultado que salta de lo sensible a lo resistente.
Entonces, amicacina tenía esa dificultad con Pseudomonas aeruginosa, por lo tanto se decidió que amicacina solo queda para orina. Y acabamos de revisar los datos en Texas ahora en enero, y la decisión es amicacina solo para orina, no se va a poder utilizar en sangre, pero tampoco se va a sacar de orina. Ya les vuelvo a mostrar. Y entonces aquí tenemos tobramicina, mucho más potente en Pseudomonas, podría con ciertos, digamos, ajustes, tener una mejor actividad bactericida. Por lo tanto, tobramicina en Pseudomonas se considera el aminoglicósido de elección para infecciones fuera del tracto urinario. Entonces, aquí les traigo el resumen de los cambios en los puntos de corte para amicacina, genta y tobra en enterobacterales. Amicacina pasó de 16 a 4. Por favor, consulten con sus sistemas automatizados de microbiología si ustedes están en la capacidad de ajustar este punto de corte. Podrían hacerlo con algunos sistemas como Vitec 2 de manera casi que automática a través del algoritmo que ellos tienen del software para poderlo interpretar. Ustedes miren con Microscan, miren con Phoenix o con el sistema que tienen, si pueden aplicarlo, porque lo ideal sería implementarlos lo antes posible. Gentamicina pasó de 4 a 2 y tobramicina de 4 a 2. Entonces, quiero recordarles que la aplicación de estos nuevos criterios sí va a cambiar las tasas de susceptibilidad de los aminoglicósidos en Latinoamérica. Aquí, perdónenme, pero los médicos y en general la gente que trabajamos en PROA, siempre tenemos mucha fe en Amica que tiende a ser muy sensible, pero a veces da 8, 16, da 4, 8, 16. Ahora eso va a cambiar. Con los nuevos puntos de corte podría la tasa de intermedios y de resistentes aumentar. Con el grupo de la Universidad del Bosque, el grupo RAE, dirigido por la doctora Villegas, estamos trabajando en una publicación mirando cómo va a cambiar el punto de corte, las tasas de sensibilidad a los aminoglicósidos. De nuevo, no son las moléculas favoritas, pero donde no hay los nuevos antibióticos, donde los pacientes no tienen opciones, pero los aminoglicósidos se siguen utilizando como parte de la combinación. Entonces, bueno, estos fueron los cambios. Yo sí creo importante traer tobramicina endovenosa a Latinoamérica. Miren el escenario de Pseudomonas aeruginosa. Esa amicacina quedó menor de 16 sensible, 32 intermedio, 64 resistente, pero solo para orina. Nada más. Nosotros, digamos, con el grupo latino, el brazo latino de la CLSI, pues pusimos muchas objeciones, ya que no hay tobramicina endovenosa en Latinoamérica. Nos parecía que quitar prácticamente todos los aminoglicósidos era un error. En Pseudomonas, cuando producen carbapenemasas o tienen estas mutaciones, toca combinar cosas y quitar esa alternativa iba a hacer que los médicos nos odiaran porque no va a haber mucho para tratar a los pacientes. Pero bueno, lo mejor que logramos fue dejarlo para infecciones urinarias. Ustedes van a creer que eso no tiene un impacto, pero sí, porque los sistemas automatizados van a comenzar a dejar solo amica para paneles urinarios, y eso poco a poco se va moviendo, así que nos tenemos que actualizar. Gentamicina, como les dije, eliminado, olvídense de genta para Pseudomonas. Tal vez el tópico, ¿no? En gotas, en crema, pero ya del endovenoso nada. Y tobramicina bajó de 4 a 1, por lo que yo les decía que moverlos iba a hacer que rápidamente aumentara la actividad bactericida. De nuevo, investiguen en sus países. Yo sí creo que debemos traer a Latinoamérica tobramicina endovenosa. Hay genérico, por lo menos, tratar de traerlo. Para terminar mi charla y pasar a discutir con ustedes algunas preguntas, hablemos de piptazo. Entonces, antes de empezar con la actualización 2023, que fue Pseudomonas, yo quiero hacer un comentarito sobre piptazo en enterobacterales. Recuerden que el año pasado yo les explicaba que esta es nuestra charla anual de la CLSI, tradición de Proacecal y ahora Quality. Hablábamos de que habíamos cambiado los puntos de corte. Recuerdan que habíamos dejado menos de 8, sensible. No teníamos intermedio para enterobacterales, sensible dosis dependiente de 16 y resistente mayor de 32. Habíamos dicho el año pasado que el punto de corte sensible se basaba en una dosis de 3.375 o 4.5 gramos en 6 horas en infusión de media hora, y que el punto de corte dosis dependiente eran 4.5 cada 6 en 3 horas de infusión o 4.5 cada 8 en 4 horas de infusión. ¿Qué es lo que me arruga el corazón con esto? Dos cosas. La primera, las infusiones prolongadas con antibióticos de mala calidad.
O sea, para los que están haciendo el curso de prueba de ERA Consultores, vamos a tener sesión el próximo martes para hablar de la calidad de los medicamentos. Si no se han inscrito y quieren ver las charlas grabadas, nos pueden contactar, porque el problema es un antibiótico genérico que se precipita y que usted coloque en infusión a 3 o 4 horas, al final de la infusión termina solución salina. O si lo coloca todo el día, igual. Entonces, ese me preocupa muchísimo. Y lo otro es la precisión de la MIC, de verdad. Y en eso yo siempre he sido muy enfático. ¿Usted cree que si el equipo automatizado le dice 16, ese 16 es perfecto? Nosotros en el control externo de Proacecal, y mi compañera Patricia lo sabe, hemos visto de todo. Cómo la MIC se mueve dependiendo de la marca, dependiendo de la bacteria, dependiendo de quién lo monta. Uno manda la misma Klebsiella y da 10.000 resultados diferentes de piptazo por la misma máquina. O sea, definitivamente eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero les tengo un dato adicional. Esto acaba de ser publicado. Una colección de 284 enterobacteriales en 8 hospitales de los Estados Unidos, probados por automatizados contra el método de referencia. Y adivinen qué, miren los falsos sensibles de piptazo cuando son productores de BLES. Para Phoenix 21%, para Microscan casi 46% y para Vitec 6%. O sea, ninguno se salva de los tres. ¿Sí? Aunque el mejor le va a Vitec, ninguno se salva. Y no es culpa de los automatizados, es que la molécula es muy difícil de probar. No es culpa de Phoenix, no es culpa de Microscan ni del Vitec. Piptazo no es un antibiótico fácil de probar y no se les ocurre hacerlo por disco. El disco tiene también problemas porque mucha gente tiende en ciertos países a que no, corrobora por disco y entonces lo montan por disco de difusión. Y definitivamente no, porque también da falsos sensibles y falsos resistentes. Depende mucho de las marcas de Agar Müller-Hinton, del lote del agar, de las marcas de los discos, y es supremamente sensible a efecto inóculo. Nosotros hemos visto algunos trabajos que muestran una gran cantidad de falsos sensibles. La CLSI le tiene el ojo puesto a piptazo otra vez, porque yo creo que también hay que cambiar la potencia de los discos. No solamente los de CLSI, también los de EUCAS. Bueno, en fin. Y para terminar, esto era lo que les iba a contar. Los cambios en los puntos de corte de Pseudomonas aeruginosa 2023. Quedamos 16 sensible, intermedio solo quedó 32, 64, olvídense. 64 ya no va a estar más para Pseudomonas y resistente va a ser mayor de 64, mayor o igual. ¿Sí? Recuerden esta publicación. Fue del doctor Vincent Tam, que nos reunimos con él en Texas en enero a estudiar. El doctor Tam publicó esto donde demostró que en Pseudomonas aeruginosa, causando bacteremias, una MIC de 32 o 64, recuerden que están en el rango de intermedio con la CLSI, la mortalidad es significativamente más alta que una MIC menor de 16. ¿Sí? Y esto es publicado, miren la fecha, 2008. Entonces, en resumen, Pseudomonas no es cualquier bacteria. En Pseudomonas los intermedios son tanto como tener resistentes. Entonces hay que tener mucha precaución. Yo la verdad creo que dar piptazo intermedia en Pseudomonas es perder el tiempo y es exponer al paciente un desenlace inadecuado cuando ya tenemos mejores medicamentos como ceftolozano, ceftazimia y Bacta. Bueno, yo creo que ya podemos dejar hasta ahí. Prácticamente me queda un minutico para darles las gracias. Esto es lo que yo quería contarles, son los cambios más dramáticos. Hay muchos otros cambios que ustedes pueden consultar en la CLSI, sobre todo cambios en rangos de puntos de corte, en nuevas cepas ATCC. El control de calidad es fundamental. Nosotros vendemos control de calidad, vendemos calidad en todo. Entonces sí es muy importante que ustedes sigan esas recomendaciones. Entonces vamos a pasar a la discusión que los quiero escuchar y veo muchas manos levantadas. Entonces vuelvo con mi compañera Patricia. Pati, por favor. Entonces el auditorio es tuyo. Ok, Germancito, pues muchas gracias. Permítame, por favor, me voy a tomar el atrevimiento de usar la siguiente expresión. Volviste a sacarla del estadio. Gracias. De verdad, los mejores comentarios por parte de todos nuestros asistentes. Qué charla tan maravillosa. Bueno, con esta información, ¿qué más te puedo decir? La mejora continua que tenemos para hacer pues en microbiología y seguir trabajando en el logro pues de la calidad. Maravilloso, Germán, como siempre. Un gusto poderte escuchar. Mil gracias. Y tienes toda la razón. Vamos a pasar a nuestro módulo donde vamos a contestar esas preguntas que nuestros participantes nos formularon por la opción de preguntas y respuestas.
Entonces, bueno, Germán, la primera pregunta entonces es la siguiente. Buenas tardes. En Salmonella Shigella hay algunos equipos semiautomatizados que sus tarjetas no tienen ampicilina, solo tienen ampicilina sulbactam. ¿Es mal reportar ampicilbactam, Germán? Mira, se puede reportar ampicilina o sulbactam, pero a mí no es, o sea, no tener ampicilina, Patricia, no es algo que a mí me trasnoche mucho porque la resistencia es supremamente alta y depende del serogrupo de salmonela. Algunas salmonelas, por ejemplo, tienen ya resistencia a ampicilina y algunas shigellas por encima del 80%. O sea que la verdad no me hace mucha falta, pero depende de cada epidemiología local. Usted tendría la opción de probarlo por disco si lo necesita y si no está en su automatizado, podría probarlo por disco. Por ejemplo, ¿yo qué le propongo? Si usted tiene la tarjeta o el panel y trae ampicilina, sulbactam, ceftriaxona y es absolutamente sensible a todo, ampicilbactam, ceftriaxona, etcétera, comuníquese con su médico y pregúntele, ¿usted consideraría ampicilina para este paciente? Y se lo pruebo por disco. Pero no lo hagan de rutina, serían demasiados discos y demasiada confirmación y a veces no vale la pena porque hay que individualizar los casos. Excelente, Germán, muchas gracias. Siguiente pregunta. Ceftazidime en Salmonella y Shigella no se reporta, pues las tarjetas tienen CAS y no cefotaxim. O, pero depende, porque si es por Bytec, la tarjeta que no trae ceftriaxona es la 403. Pero recuerden que en Salmonella y Shigella, si hablamos específicamente de sistemas Bytec, yo recomendaría prueben la tarjeta 401, que trae cipro con el punto de corte Salmonella y trae ceftriaxona y trae trimetropinsulfa. Yo no creo que la tarjeta 403 sea para Salmonella en ninguna circunstancia, excepto que tenga carbapenemasas. Ok, muy bien. Hay otro participante que nos pregunta, ¿por qué se dejó amicacina solo urinario, siendo que se puede usar nebulizado en pulmón, aunque claramente no es la primera opción? Gracias. Bueno, esa es una pregunta difícil, porque la CLS tuvo hace muchos años puntos de corte tópicos. Recuerden que los antibióticos nebulizados se consideran tópicos, pero ya no se cuenta con ellos. Son muy difíciles de predecir y dependen, Patricia, del nebulizador, de que se tengan los nebulizadores adecuados por la concentración que alcanzan. Entonces, recuerden que los puntos de corte CLSI que están publicados son basados en concentración sérica, algunos para orina, es verdad, que son antibióticos urinarios específicos, pero no tenemos para pulmón. La decisión de usar amicacina inhalada será médica. Yo los invito a tener precaución porque también tendría que ver con el nebulizador y el tipo de dispositivo utilizado. Ok, gracias, Germán. Siguiente pregunta. ¿Por qué dejaron fuera gentamicina en el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa? Gracias, Patricia, porque como explicaba, la actividad bactericida es prácticamente nula. Entonces, in vitro se ve sensible. Bueno, pasa lo mismo que con salmonela, ¿recuerdan? Que con salmonela decíamos que si in vitro se ve sensible a aminoglicósidos, in vivo no funciona, es lo mismo. O sea, lo que vemos es que in vitro hay como actividad, pero in vivo no, y la actividad bactericida es prácticamente nula para pseudomonas a cualquier punto de corte. Ok. En el caso de Pseudomonas no tifoidales, BLE positivo, en aislamientos de sangre, entonces según la tabla es recomendable reportar ertapenem y meropenem, y para astromicina se está trabajando en algún punto de corte para salmonelas no tifoidales, ya que el CLSI especifica solo salmonelas tifi. Gracias. Entonces, la primera pregunta tenía que ver con salmonelas no tifoidales y con ertapenem para las BLES. Exacto. Mi recomendación es sí lo puedes probar e informar y la decisión de ertapenem o meropenem será médica. No deberías, digamos, podrás informar erta y la decisión es de darles médicas si hay shock séptico o hiperbuminemia, eso es algo que los médicos deciden. Pero sí se puede informar. Y respecto a citromicina, al momento no tenemos un grupo trabajando en puntos de corte de acitro para salmonelas fuera de TIFI, pero podrías extrapolarlo y poner la nota dentro del antibiograma. Recuerda que sería solo para salmonelas donde no haya otra opción oral y el paciente no debería tener contraindicaciones, porque probar acitromicina no es fácil, los automatizados no lo traen.
te tocaría hacerlo por ITES o por disco y es muy difícil encontrar donde corta la elipse o donde se ve el halo del disco para medirlo, porque es un antibiótico bacteriostático y hace como unos halos no definidos. Entonces yo no sé si vale la pena. Francamente yo lo haría si no hay opciones orales y bajo solicitud médica. Germán, muy bien. Nos preguntan, ¿ceftriaxona y Astronam como tratamiento de elección de primera línea para la gonorrea según FDA? ¿Y se puede Cipro y Astronam? Uy, yo la verdad no conozco datos de Astronam para gonorrea y dentro de la guía del CDC está ceftriaxona, está macrólido de estado oxiciclina. Yo desconozco datos de Astronam y con Cipro la resistencia es supremamente alta. Con Cipro tendrías que demostrar que es sensible o al menos con una PCR mostrar que no hay mutaciones en GIR, en genes GIR. Ahorita hay algunas plataformas rápidas moleculares que te ayudan a identificar eso, pero me parece arriesgado. Yo creo que hay que seguir la guía del CDC. Hay algunas cepas resistentes a ceftriaxona que se han reportado que la llaman la supergonorrea, pero ahí se tratan con ertapenem. Pero yo creo que Astronam, no tengo información con Astronam para Neisseria gonorrea. Ahorita hay algunos datos con gentamicina, cuando ceftriaxona no está disponible o es resistente. Pero si ustedes tienen Neisseria gonorrea resistente a ceftriaxona, por favor envíelo a su laboratorio de referencia. Excelente, Germán. Dice, ¿hay otras enzimas que produzcan inactivación de antimicrobianos cruzada? ¿Algún ejemplo de familias que se han visto afectadas además de las quinolonas y aminoglucósidos? Mira, en este momento, digamos que referente a familias, es muy difícil porque las betalactamasas son muy dependientes de la familia betalactámicos, pero pueden ir a varias clases. Pero ese ejemplo de las enzimas modificadoras sobre quinolonas y aminoglucósidos es el ejemplo tal vez más claro. Algunos medicamentos, por ejemplo, macrólidos, tenemos algunas enzimas específicas. Para fosfomicina tenemos FOSA, tenemos algunas enzimas que pueden inactivar, por ejemplo, nitroimidazoles, pero en general, así que sean para múltiples familias, no. ¿Qué es lo que pasa? La resistencia es cruzada, Patricia, no tanto por la enzima que sea cruzada, sino porque en el plásmido van diferentes determinantes para varias familias al tiempo. Entonces, ahí por eso es que se puede ver ese fenómeno cruzado. Ok, Germán, mil gracias. Te está mandando un saludito el doctor Guillermo Sánchez Ajá. y además te está preguntando si se consideraron puntos de corte de fosfomicina para pseudomonas. No, no. Y no tengo datos muy alentadores de fosfomicina, porque EUCAS acaba de tomar la decisión de dejar solo fosfomicina para E. coli y no para ninguna otra enterobacteriácea. Y por CLSI solo tenemos para E. coli. Para pseudomonas hay un punto de corte epidemiológico que los europeos llaman ECOF, que quedó para este año 2023 en menor de 256. Antes de la 128 subió una dilución. Así que mi recomendación sería definitivamente si se va a utilizar fosfomicina para pseudomonas como parte de la terapia combinada. eh, y probarlo y tratar de mirar, pero es que el problema es que no hacemos agar de ilusión. Podrías probar un disco de fosfomicina y mirar si el halo es mayor de 12 y si es por microdilución en caldo, tendría que ser menor de 256 y darlo como parte de la... Pero serían casos desesperados. No encuentro en mi cabeza cómo usarlo si no hay un punto de corte de sensible, sino un ECOF. Ok, por supuesto. Te preguntan, en mi hospital aislamos con regularidad Pseudomonas aeruginosa con sensibilidad únicamente a gentamicina. Si ya no se probará y no tenemos tamizaje para colistina, ¿qué nos sugiere? Probar Tora y tratar de incorporar toramicina, que es un antibiótico más potente. Yo con Genta no considero que si da sensible sea la mejor alternativa. Algunos médicos podrán decidir utilizarlo como parte de la combinación, pero yo creo que hay Amica, si es foco urinario, o Tora serán los mejores aminoglicósidos y pues si toca utilizar polimixinas, pues tocaría, ya será decisión médica, no tengo más que opinar de eso. Ok. Germán, dicen, piperacilina tazobactam, ¿cuál es la mejor manera para probarla de tal manera que disminuya falsos sensibles?
Microdilución en caldo, definitivamente. Microdilución automatizada. Miren, eh, si tienes una E. coli o Klebsiella, ceftriaxona resistente o BLE positivo y sobre todo es pulmón o sangre, yo no sacaría piptazo bajo ninguna circunstancia. Aquí se Ujú. los acabo de demostrar, no sé qué me van a decir, porque ni con cualquier máquina la posibilidad de un falso sensible es muy alta, la posibilidad de falla es muy alta. Ya en foco urinario, microdilución, con buenos controles, la decisión de usarlo será médica, pero a mí en focos como esos me parece arriesgado. Ok. ¿Cuál es la posición del PROA respecto al uso de antimicrobianos profilácticos, considerando que pueden estar aportando a la resistencia de los mismos? Esa es una buena pregunta. Sobre los PROA, yo creo que lo más importante y la primera guía que de hecho se coloca en los PROA en estadio inicial son las guías profilácticas. Pero las guías profilácticas no deberían ser un problema. Eso ya está estudiado, son de menos discusión, eso ya está escrito, se debe socializar y mirar la adherencia. Pero yo lo que sí veo es una falta de establecimiento de esas guías y de indicadores, porque a veces uno observa en ciertos hospitales y siendo muy respetuoso con los médicos que están atendiendo este webinario, que algunos dan, por ejemplo, en infección intraabdominal es donde más lo veo, de otros son ceftriaxona metronidazol, otros cefuroxima metronidazol, el otro es gentamicina clindal, en fin, y eso sí tiene un impacto porque no hay mucha claridad y recordemos que eso va más que todo como para el control de las infecciones o el desarrollo de infecciones en piel y ya también cómo se maneja el tratamiento es definitivamente cuando ya el cirujano abre la cavidad y mira lo que encuentra en el proceso del acto quirúrgico. Ok. ¿Hay algo nuevo para el tamizaje de la sinergia ceftazidime-avibactam versus Astronam? Sí, sí hay nuevo, ya se aceptó, no se ha publicado. Esperamos que se publique 2024, pero yo voy a enviar una requisición a ver si se saca un suplemento para junio. Como se puede hacer en línea, al menos que la versión en línea vaya un poco más adelantada, porque sí es un problema grande para nosotros. El tamizaje es por elusión de discos, va a quedar solo para enterobacteriales, que a mí eso me arruga el corazón porque tenemos mucha pseudomonas con BIM y con doble carbapenemasa, KPC con BIM que tenemos en Colombia, pero desafortunadamente no se ha publicado todavía, se va a hacer por elusión de discos, ya están los controles, deben conseguir la cepa control. Vamos a tratar de traerla del CDC para un estudio que estamos haciendo aquí en Colombia, pero sí ya hay algo para esa estandarización. Quedan aún muchas preguntas y yo sería muy cuidadoso en lo siguiente, sobre todo porque no me queda muy claro si alguno de los dos es sensible, tendremos que seguir haciendo esa prueba, generalmente es inválida, pero toca darlo combinado en los pacientes, ceftazimib-bactam con Astronam. Lo otro es, ojo, porque yo sí he visto manitas creativas que hacen unas pruebas artesanales in-house, donde ponen un disco encima de otro, donde lo pegan con no sé qué, donde ponen un disco al lado de un ITES, lo que muestra John Hopkins es que eso puede abrir una sinergia, abre un boquete en el plato, pero cuando usted lo hace por microdilución da resistente. Entonces no hagan eso, no lo hagan. Ok. ¿Hay algún avance con tigecyclina? ¿Qué pasa con los puntos de corte? No, Dios mío, pues no, eh, lo hemos intentado todo, pero yo creo que ya el siguiente paso es revisar las tetraciclinas como grupo, porque yo creo que TIGE debería ir primero priorizado por la resistencia que tenemos y por Acinetobacter. Pero ¿qué pasa con doxy, mino, tetra? Yo creo que esas otras también toca revisarlas. A mí minociclina no me gusta. Creo que los puntos de corte se pusieron demasiado rápido. Pero vamos a revisarlo más adelante. No lo veo para junio. Ponerlo otra vez sobre la mesa, de pronto se logre algo. Ok. Hay una pregunta que dice, en conclusión, ¿se reporta o no pipertazo en enterobacteriales con BLE? Mira, no, y siendo muy directo, comuníquese con su infectólogo. Yo quiero que cada uno de los médicos infectólogos que están acá y de los que van a ver este webinario después grabado, de los PROA, de los comités, de los médicos hospitalarios y de los farmacéuticos y microbiólogos, se pongan de acuerdo en cada hospital porque cambia la cosa. Por ejemplo, Patricia, yo te diría, en mi hospital yo diría no reportarlo para BLES positivo,
porque aquí tenemos además ertapenem y hay otras opciones. Pero, por ejemplo, tú vas a países donde no hay ertapenem, donde solo hay IMI y mero, entonces también que todas las bledes de un paciente no severo se vayan a imipenem me parece exagerado. Entonces hay que empezar a poner en una balanza. Por lo menos lo que yo sí digo es que pulmón y sangre, por el impacto, los datos clínicos y los falsos sensibles sería arriesgado. Usted decidirá con su prueba si orina, si infección intraabdominal con inóculo removible o tejidos blandos puede ser una opción. Ok. ¿Cómo está la resistencia de Salmonella a ciprofloxacina? Uy, supremamente alta, dependiendo. Lo que nosotros vemos es que tiende a ser más resistente la no tifoidea, al menos en Colombia, pero puede ser 40%, entonces sí es alta. Para las tifoideas tienden a ser más sensibles, pero hay que probarlo y utilizar los puntos de corte vigentes de 0.06 para cipro, que mucha gente lo prueba mal y no puede nacional y Díxico, por favor. Entonces yo creo que esa es la recomendación. Eh, Hay que probarlo y mirar cómo da la epidemiología local en cada uno de sus países. Aquí sí vemos resistencia. Ok. Te preguntan, ¿cuál es la última versión del manual M45? La 3, pero está en revisión para el año que viene. Eh, Esos patógenos infrecuentes no son tan fáciles de trabajar porque no hay datos. Estamos tratando de poner puntos de corte PKPD, por ejemplo, para bacterias como Achromobacter, que es frecuente, no es tan rara. Por ejemplo, Pseudomonas no originosa, que a veces aparece pútida, mendocina, y uno no sabe qué hacer con eso. Nosotros lo que hacemos es extrapolar de aeruginosa, pero está en revisión. Ahí hay dos colegas, Rodney Humphries y Trish Simner de Hopkins, que están trabajando en el M45 y esperamos que tal vez 2024, si Dios quiere, salga la nueva versión. Es un manual que también toca tener. Estamos tratando de que también sea gratuito. Ok. Me voy a tomar, Germán, 5 minuticos más porque tenemos varias preguntas y creo que vamos pues sobre el tiempo establecido. Preguntan, ¿en qué circunstancias debemos reportar Staphylococcus epidermidis aislados en muestras de orina? Bueno, la pregunta no tiene que ver con la CLS 2023, pero no, la recomendación de nosotros es tener mucha precaución porque se pueden adherir a los catéteres. Hay que mirar los recuentos, hay que mirar si no existe otra cosa que explique el cuadro clínico. Si el recuento es alto, ustedes podrían informarlo con el antibiograma, pero poner una nota de que eso requiere un examen clínico o requiere valoración con base en la historia clínica, porque la verdad podría ser un tema de la acción mecánica del catéter lo que esté causando allí la presencia de epidermidis. Es que es muy raro, sí, tendría que ser eso. Ya con aureus es distinto, pero con epidermidis sí, generalmente lo que uno ve son catéteres colonizados. Ok. ¿Hay alguna modificación con Acinetobacter? ¿Podría brindar observaciones sobre piperacillina tazobactam y Acinetobacter? No hay modificaciones. Continuamos igual con Acinetobacter. Piperacillina tazobactam no es la primera elección, es mucho más potente. Ampicilina sulbactam aún sí es resistente. Entonces no veo que la CLSI quiera tomar acciones sobre piptazo en acineto. No hay razones clínicas. Ok. Ya que se establecieron antibióticos de rutina en Salmonella y Shigella, ¿es recomendable informar incluso en aislados gastrointestinales o mantenemos reporte en cuadros extraintestinales? Eh, Sobre ceftriaxona. No nos están, no, Germán, nos están diciendo es solamente, pero no me están preguntando por Mire, ningún. yo la verdad mi recomendación es haga el antibiograma a todas las salmonelas. Aparte porque ustedes no tienen antisueros. Entonces recuerda, Pati, que le sale a uno Salmonella Group o Salmonella SPP y uno, será tifoidea, no tifoidea, será la una o la otra. Toca hacerle y yo probaría ceftriaxona. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo porque tenemos un montón de bless, pero por encima del 30%. Y recuerden que aquí no solamente somos Colombia, aquí estamos de varios países. Si usted va al Perú, Salmonella infantis, por amor a Cristo, eso es como 40% de bless. O sea, depende mucho del serotipo, pero yo sí creo que debe ser probada ceftriaxona de manera sistemática. Ya que no lo usen es diferente. Ok. ¿Se podría utilizar fosfomicina para gérmenes PAM-C multidrogoresistentes? Fosfomicina. Sí. Endovenosa, sí se podría. Hay algunos trabajos interesantes, pero es que se da combinada. La endovenosa, hay que tener cuidado que tiene efectos secundarios importantes, pero fosfomicina, sí.
pudiera ser una opción para el manejo de productores de AMC, productores de carbapenemasas, cuando no se tiene, por ejemplo, ceftazimia y bactam. Por ejemplo, algunas serráteas, diría yo, porque en serratia no puedes dar colistina, tijeciclina patina un poco, y si no hay ceftavibactam y astronam, sería fosfomicina como parte de alguna combinación. Ok, dice, en el reporte de betalactamasa se debe suprimir del reporte final todas las cefalosporinas y la amoxiciclina más ácido clavulánico. ¿Podrías, por favor, Patricia, repetir toda la pregunta? Dice, en el reporte de betalactamasas se debe suprimir del reporte final todas las cefalosporinas y la amoxicilina más ácido clavulánico. Mira, los que utilizan amoxiclav para las BLES son los españoles. Lo que nos choca de amoxiclav en las BLES es falta de datos clínicos y algunos datos en cistitis, pero le queda a uno la duda en otras infecciones. Lo otro de amoxiclavulánico es que aquí se tiene más que todo para infecciones del tracto respiratorio superior. Y lo otro es que los pacientes tienden a quedar colonizados. Entonces, eso es lo que no me gusta de amoxiclavulánico. Tampoco está fácil de conseguir, bueno, pero con cefalosporina nosotros preferimos evitar su uso. Cada prueba es diferente. Nosotros recomendamos que no. Algunas veces uno encuentra cefepime y ceftazidime sensible, pero yo creo que es más un tema de un artefacto in vitro. Digamos que en vivo los datos son supremamente controvertidos como para decir que son seguras. A ver, te lo pongo así. Si usted tiene, no sé, una infección urinaria, es una E. coli, es sensible a piptazo y es sensible a cefepime. Yo prefiero reportar piptazo, al menos tiene tazobactam, que dejar cefepime solo, que eso puede hacer un efecto in vitro allí nada más, e en vivo pudiera llevar a fallas terapéuticas. Igualmente, los dos tienen espectro antipseudomona, que es lo que se pretende evitar. Ok, vamos a hacer la última La pregunta. última. Tratamos de abarcar la mayor cantidad. Y entonces dice, ¿qué cepas de bacterias súper resistentes están surgiendo en Latinoamérica y qué veremos en los próximos años? Bueno, lo que estamos viendo principalmente por todos lados son carbapenemasas. Tendremos la próxima semana un submit de resistencia en gram negativos en el Brasil y luego pasamos a la Argentina, pero el primero es en el Brasil y será sobre Klebsiella, mutaciones en KPC que llevan a resistencia a ceftazimia y bactam. Eso ya se está viendo con mucha frecuencia y estamos viendo, con mis fellows de infectología, lo repasamos, una cantidad de fenotipos inusuales. Y yo de todo corazón, desde Proacecal, quiero decirles que ustedes tienen que tener el ojo muy abierto. Se están yendo reportes, por ejemplo, meropenem resistente, cefazolina sensible. ¿Qué es eso? Puede ser un fenotipo nuevo, puede ser un efecto, un artefacto del test, puede ser un error del sistema, pero usted tiene que corroborar eso y buscar cuál es el mecanismo que está detrás, porque si hemos encontrado eso. Lo otro son pseudomonas con mutaciones en AMC, o sea, no hay carbapenemasa, pero es absolutamente resistente a todo. Esas son como las que yo veo más, bueno, y Acinetobacter con OXA23, que ya estamos cansados de lo mismo. ¿Qué veremos en el futuro? Yo soy un convencido de que el problema son las NDM. Las NDM son problemáticas porque van a afectar cefiderocol, afectan la combinación de astronam con ceftazimia y bactam, y afectan plasomicina, por ejemplo. Entonces, esas NDM, su evolución sí ha sido problemática y hay algunas NDMs que ya están confiriendo resistencia, por ejemplo, a moléculas que ni siquiera han salido al mercado como cefepime-tanibor bactam. Entonces, bueno, ¿qué veremos? Ya viene Astronama Vivactam para lanzarse al mercado en 2024. Y yo sí espero que nuestros países, y los invito a que hagan fuerza para traer cefiderocol a Latinoamérica, toramicina a Latinoamérica, y mi penem relevactam también deberíamos tenerlo disponible, y tal vez en un futuro meropenem vaporbactam, pero yo creo que al menos esos tres son los que a mi criterio deben ir priorizados. Y aquí también nos ven en México, ¿no? También nosotros tenemos un brazo de nuestra compañía en México, y sí es muy importante decir que Astreonam es una molécula que en México debería estar porque tienen muchísimas metalo y lo más preocupante para mí es que tienen metalo en Escherichia coli. Y Escherichia coli es una bacteria que se puede llevar las carbapenemasas a la comunidad. Entonces imagínese usted cistitis causadas por productores de metalocarbapenemasas, eso era lo que nos faltaba. Desde ese tipo de cosas sí hay que pensarlas con cuidado. Ok, bueno, pues yo creo que ya vamos llegando
al final de este foro que definitivamente fue maravilloso. Germán, muchísimas gracias por haber compartido todos tus conocimientos, por haber compartido este espacio con todos nosotros. Muchas gracias, Patricia, por la moderación. Excelente, como siempre, me encanta trabajar contigo. A mis compañeros de Proasecal, de Quality, gracias por su acompañamiento, por la logística. A todos los que asistieron y a los que nos van a ver en diferido después de la grabación, gracias por conectarse. Esos eran los cambios más grandes de la CLSI. Estamos siempre abiertos a discutir con ustedes y pues nosotros vendemos calidad. Los invitamos a conocer nuestra página, nuestros programas y las capacitaciones. Les mando un gran abrazo y les deseo un feliz resto de noche. Gracias, Germán. Por supuesto, para todos nuestros participantes, nuevamente, mil gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Les reitero, nos motiva muchísimo para seguir trabajando en pro de la calidad y brindarles cada día más programas de control externo que les sirvan a ustedes para la mejora continua de las diferentes áreas del laboratorio y del banco pues, de sangre, por supuesto. Recuerden, por favor, las constancias de participación van a estar disponibles dentro de 48 horas hábiles para poder acceder a ellas. Basta con que ingresen, bien sea a la página de Proasecal o de los foros QualiTips. Allí, por favor, diríjanse a la opción de descargar constancias